Buenas noches a los presentes. Efectivamente, tal como lo dice Amado, pues este es el tema de tesis para optar por la maestría profesional en ciencias penales de mi parte en la UCR, y básicamente lo que hice fue combinar dos pasiones, el derecho y el deporte, y principalmente lo que es derecho penal, ¿verdad? En realidad, cuando uno se plantea si existe una responsabilidad penal por parte de deportistas o por parte de aficionados, yo creo que la gran mayoría pues puede pensar que es un planteamiento que no tiene lógica, o que es un planteamiento que no tiene asidero. ¿Por qué razón? Porque normalmente nos han hecho creer la idea de que lo que pasa en la práctica de un deporte queda ahí, y que lo que se da dentro de un recinto deportivo queda ahí. Se ha dicho, inclusive para muchos tratadistas de derecho penal, que se establece que los muros del estadio evitan que el derecho penal ingrese. Y en realidad pues tenemos claro, o por lo menos eso es lo que yo vengo a exponerles, a ver si a ustedes les queda claro también, que no necesariamente ese dogma o esa creencia que hemos tenido puede ser cierta. Y básicamente eso es lo que voy a explicarles en este momento. Hay una competencia del derecho administrativo en el deporte, hay una competencia del derecho penal en el deporte, hay un principio de non bis in idem, y hay teorías a favor de la aplicación del derecho penal, teorías en contra de la aplicación del derecho penal. Vamos a analizar la legislación costarricense, la jurisprudencia que existe, y unos videitos para ilustrarles lo que yo les voy a exponer. Primero, pues la explicación puede ser un poco aburrida porque es más que doctrinal. Posteriormente, con los videos vamos a ilustrar lo que les voy a indicar. En primera instancia, la competencia del derecho administrativo en el deporte. En realidad, las organizaciones, las federaciones, las asociaciones en general se han preocupado por crear todos los instrumentos jurídicos que van a solucionar los problemas que se den o que se deriven de la práctica de este deporte. Y con esto ser autosuficientes, evitar que los tribunales ordinarios se inmiscuyan en la práctica de este deporte y resuelvan los conflictos que se generan a raíz de esta práctica. Entonces, por ejemplo, tipifican infracciones, establecen sanciones aplicables a quien cometa estas infracciones y procedimientos para poder conocer estas situaciones. Como ejemplo, y aquí espero no diferir con lo que dijo don Luis en la primera exposición, los estatutos de FIFA, que los replica la Federación de Fútbol Costarricense, la FEDEFútbol, en realidad prohíben la posibilidad de acudir a tribunales ordinarios para solucionar estos conflictos. Obviamente, pues esto, si bien es cierto, así lo establecen, pues vamos a explicar también que no está tan escrito en piedra. El artículo 59 de los estatutos de FIFA, en su inciso 2, nos indica expresamente que queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole. Y el inciso 3 de ese mismo artículo nos indica que las federaciones tendrán la obligación de incorporar a sus estatutos o su normativa una cláusula que, en el caso de litigios internos de la federación o de litigios con ligas, miembros de una liga, clubes, miembros de un club, jugadores, oficiales o cualquier otra persona adscrita a la federación, prohíba ampararse en los tribunales ordinarios, a no ser que la reglamentación de FIFA o las disposiciones vinculantes de la ley prevean o prescriban expresamente el sometimiento a los tribunales ordinarios. También el artículo 57 de estos estatutos de la FIFA establecen el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, como la última instancia a la que se puede acudir cuando existen conflictos que son dilucidados en la FIFA. Y el procedimiento lo establecen en los artículos desde el 57 hasta el 61. Los estatutos de la FEDEFútbol, y aquí voy a poner el caso del fútbol como ejemplo de reglamentos, porque creo yo que es el que más se encuentra discutido acá en Costa Rica. El estatuto de FEDEFútbol, en su artículo 13, nos establece su jurisdicción.
y dice que FedeFútbol, sus miembros, los jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes de jugadores no llevarán una disputa a los tribunales ordinarios, a menos que se establezca expresamente en los presentes estatutos y en la reglamentación de la FIFA. Cualquier desacuerdo se someterá a la jurisdicción de la FIFA, de CONCACAF o de FedeFútbol. Y en su inciso 2 nos indica que la FedeFútbol es la que tiene la jurisdicción en las disputas nacionales y la FIFA en las disputas internacionales. O sea, existe ese deseo, como lo dije anteriormente, de solucionar los problemas que se den en la práctica ellos mismos y evitar que los tribunales ordinarios pues tengan injerencia. Creo yo que esto está más determinado, por ejemplo, a relaciones de índole laboral y a relaciones de índole civil. Quisiera creer, por defender mi materia, que tal vez no pensaron en el derecho penal en ese momento, porque evidentemente pues pensar que se puede limitar el derecho penal es un poco complicado. Con respecto al principio de non bis in idem, en realidad, como se ha dicho en las clases de derecho penal, el derecho penal debe ser la última ratio. ¿Qué significa que sea la última ratio? Bueno, evidentemente que sea la última forma en la que vamos a tratar de solucionar un conflicto. Si ese conflicto se puede solucionar por medio de la aplicación de una norma menos gravosa o de alguna otra rama del derecho menos gravosa, entonces vamos a utilizar esa otra rama. En el caso del derecho deportivo hay un autor, y por eso lo señalo ahí, que me parece que hizo un planteamiento interesante. A nivel internacional tampoco es muy aceptado este planteamiento, pero me pareció interesante señalarlo, porque aplica la última ratio del derecho penal en el derecho deportivo, indicando que el derecho penal se aplicará a las cuestiones muy graves, mientras que el ámbito administrativo se aplicará en virtud del prestigio y del buen funcionamiento de la administración, que tendrá como referencia especial la sujeción de los deportistas a través de las federaciones con la administración. Es decir, él establece que el derecho penal se puede utilizar para cosas muy graves y lo demás se soluciona a lo interno del derecho administrativo. En Costa Rica tenemos que el non bis in idem está tutelado en el artículo 42 de la Constitución Política. Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que, si bien es cierto, se refiere a la aplicación al análisis del non bis in idem en derecho administrativo con funcionarios públicos y derecho penal. O sea, esa posible colisión entre la aplicación del derecho administrativo y el derecho penal cuando estamos hablando de funcionarios públicos. Esta resolución y la otra que les voy a indicar, esta es la 2001-8634 de las 14:36 horas del 29 de agosto de 2001, nos indica, y aquí es donde lo resalté, de allí que la Sala ha estimado como válido que se tramite de manera independiente un proceso penal y un proceso disciplinario respecto a los mismos hechos, a fin de que se resuelva sobre la respectiva responsabilidad en cada una de estas sedes, sin perjuicio, claro está, que de establecerse en la vía penal que los hechos no existieron, ello debe prevalecer sobre lo resuelto en otras vías. Es decir, según este planteamiento de la Sala Constitucional, que se replica en la otra resolución que les estoy demostrando acá, nos establece la posibilidad de que se aplique el derecho penal en el deporte. O sea, no podemos pensar que estaría violentándose el non bis in idem si estudiamos o analizamos una posible sanción o una posible situación que amerite una investigación, si la abordamos desde el punto de vista administrativo, o sea, desde el punto de vista de la misma, del mismo deporte, y si al mismo tiempo la podemos llevar a la sede penal, si consideramos que efectivamente hay elementos suficientes para poder llevarlo a esta otra sede. Como lo dije anteriormente, para analizar lo que sería la posible competencia del derecho penal en el deporte, ya lo dije, que el derecho penal es la última ratio, sí, efectivamente, y es el último instrumento al que la sociedad debería recurrir para proteger determinados bienes jurídicos, los más importantes que la sociedad así determine, siempre que no exista otra forma de protección de esos mismos bienes que sea menos lesiva, o sea, menos fuerte, menos gravosa. Desde el punto de vista del análisis que yo he hecho, no existe ninguna razón válida, que nos diga por qué el derecho penal no puede conocer las situaciones que se dan en el deporte.
no hay una razón lógica, no hay una razón sustentada en criterios jurídicos que nos diga que las conductas que se desarrollan en la práctica de un deporte, cualquiera que sea este, deben quedar fuera del alcance del derecho penal y deben ser resueltas exclusivamente con las normas que regulan ese deporte o la práctica de ese deporte, ya que si extrapolamos esa misma conducta y la sacamos del deporte y la ponemos en lo que sería la vida cotidiana, no, probablemente el derecho penal sí va a considerar que debe resolver y conocer esta situación. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo no he encontrado ninguna justificación ni ninguna razón lógica en la que el deporte se nos abstrae. También es importante señalar que el Estado no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales de protección de bienes jurídicos más relevantes para pues, los que define la sociedad, ¿verdad? Entonces, si permitiéramos que se creen espacios antijurídicos, evidentemente estaríamos renunciando o estaríamos faltando a esa obligación constitucional de velar por estos bienes jurídicos y de castigar cuando se violentan estos bienes jurídicos. Eso es lo que yo he podido pues analizar respecto de la situación, y más bien después de haber analizado esto sigo sin entender entonces por qué hay gente que defiende que el deporte o que el derecho penal no debería meterse en el deporte, y justamente son estas tesis las que existen para justificar que no se debe aplicar el derecho penal en el deporte. Por temas de tiempo, en realidad no las voy a indicar todas, sino que voy a indicar algunas de las que considero yo las más importantes. Por ejemplo, la teoría del fin reconocido por el Estado. Bueno, ¿qué dice esta teoría? Lo que dice es que a la sociedad y al Estado le interesa la práctica del deporte, porque con la práctica del deporte viene salud, viene bienestar y vienen una serie de cosas positivas para los habitantes, para los individuos de ese Estado. Bueno, entonces, si reconocemos el deporte, también vamos a reconocer que existen algunos daños que pueden darse en virtud de la práctica de este deporte. Pero si reconocemos la raíz del problema, bueno, las consecuencias del problema también están reconocidas por el Estado y por esa razón no debe, según ellos, aplicarse el derecho penal. La teoría consuetudinaria me parece muy interesante porque es una teoría que dice que la costumbre de la sociedad y del Estado ha sido que todas estas situaciones derivadas de la práctica del deporte sean solucionadas por el mismo deporte. Entonces, popularmente decimos todo el mundo contento, lo que se dio en el deporte se solucionó ahí y todo el mundo contento, nadie pretende que el derecho penal ingrese porque ya se dio el tema y se solucionó, punto. Hay otras que son ya un poco más interesantes porque evidentemente mezclan conceptos de derecho penal, como sería el caso fortuito, consentimiento, riesgo permitido, principalmente, que esas son las que voy a indicar. Bueno, el caso fortuito, se supone, y así lo indican, que el deportista no va a tener una intención de dañar al otro deportista con la práctica de un deporte que es lícito y que es reconocido por el Estado. Siempre y cuando se observen las reglas del juego y el deportista practique este deporte de acuerdo a la lex artis, entonces se supone que podríamos determinar que la lesión que se produzca va a ser atribuida a un caso fortuito, y por esa razón evidentemente no puede entrar el derecho penal a conocer o a juzgar esa situación. El consentimiento. Esta me parece todavía más simpática porque indica que uno como deportista, cuando empieza a practicar un deporte, de una vez hay un consentimiento de que pueda salir lesionado o que incluso pueda pues, morir a raíz de la práctica del deporte. Pero esta misma teoría del consentimiento pues de alguna forma se contradice, porque dice, sí, yo consiento que en la práctica del deporte efectivamente pueda pasar una lesión o pueda pasar la muerte, pero ellos mismos dicen siempre y cuando estemos hablando de la práctica del deporte respetando las reglas del deporte. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la lesión o la muerte se da en la práctica del deporte, pero irrespetando o abandonando las leyes del deporte? La teoría del riesgo permitido se funda
justamente en el consentimiento, que el consentimiento puede ser expreso o puede ser implícito también. Se supone que si yo empiezo a practicar el deporte, ya implícitamente estoy manifestando mi consentimiento. Y el riesgo permitido lo que dice es que, si bien es cierto, yo no estoy consintiendo que me vayan a lesionar, existe el riesgo de que yo, practicando el deporte, encuentre una lesión o encuentre la muerte. Entonces vuelven a decir, por esa razón es que el derecho penal tiene que abstraerse y no puede ingresar a eso. La causa justificación del ejercicio legítimo de un derecho u oficio, lo que nos dice es que si yo ejerzo, en este caso, el oficio de deportista de forma legítima, es decir, respetando las reglas del deporte y respetando todas las reglas que implica esto, pues entonces yo no puedo ser responsable por la comisión de una lesión o por el resultado de muerte, porque yo estoy ejerciendo legítimamente este derecho o este oficio. A partir de ahí también es importante, de forma muy genérica, analizar las teorías que están a favor de la aplicación del derecho penal en el deporte, y hay tres que son las más importantes consideradas desde mi punto de vista, que son la de Gefter-Wondrich, la del Vecchio y la de Penso. La de Gefter-Wondrich nos dice que si la lesión es dolosa, la lesión causada en el juego, y se puede determinar la concreta voluntad de la gente para lograr la victoria, es decir, causó la lesión con esa voluntad, pues entonces, si el efecto de esa voluntad y de la lesión causada es proporcionado a la voluntad lesiva, es decir, a la voluntad de lesionar o a la voluntad de lastimar a mi contrario, el autor de esa lesión puede ser castigado como reo de lesiones dolosas. Del Vecchio nos dice, si las lesiones o la muerte se dan en virtud del caso fortuito, ahí no hay nada que decir y el derecho penal no puede participar o conocer de esto porque hay una exención de la pena. Pero si consideramos que hay dolo o culpa en la lesión o en la muerte, pues entonces ahí el derecho penal sí debe conocer lo que sucedió y sí debe, evidentemente, pues sancionar a la persona que cometió este delito. Y Penso va un poco más allá y nos hace una diferenciación entre lo que son deportes sin violencia y deportes con violencia. Obviamente deportes pues con violencia, los deportes de contacto, donde boxeo, por ejemplo, artes marciales mixtas, donde parte del deseo o parte del objetivo del deporte es lesionar al rival, ¿verdad? Y también habla de lo que debería separarse o que debería separarse de lo que son las situaciones dolosas, donde hay una voluntad específica de causar el daño, de las situaciones culposas o de la preterintencionalidad también. E incluso él va más allá y crea un ilícito llamado el delito sportivo, porque él es italiano, entonces por eso se llama de esa manera. Ahora, analicemos lo que sería la legislación costarricense. En primera instancia, el artículo 41 de la Constitución Política establece el derecho constitucional del acceso a la justicia. Entonces, esto yo lo pongo a colación por una simple razón, porque yo considero que los estatutos de la FIFA o los estatutos de la Federación de Fútbol no pueden reñir lo establecido en un artículo constitucional, que en este caso sería el acceso a la justicia. También hay una contradicción en los estatutos de la FIFA, porque el artículo 3 de los estatutos de la FIFA nos establece que no pueden, básicamente, palabras más, palabras menos, ellos no pueden evitar que se acceda a un derecho humano. Bueno, el acceso a la justicia, eso no es un derecho humano. La legislación costarricense, para efectos de poder tratar este tema que yo estoy indicando, habría que analizarlo desde el punto de vista del artículo 123, 124, 125 y el 387 del Código Penal. 123 nos habla de las lesiones gravísimas y establece la pena de prisión cuando se da una lesión gravísima y nos establece el grado de incapacidad para poder ver que estamos frente a una lesión gravísima. 124 nos establece lo mismo con respecto a las lesiones graves, 125 a las lesiones leves. Y aquí hay un punto importante. Para que sea delito, las lesiones leves nos establece que la incapacidad para las ocupaciones habituales tiene que ser de más de 5 días. Bueno, ¿qué pasa cuando la lesión es menos o 5 días o menos?
Bueno, ahí podríamos establecer que estamos frente al artículo 387, que es la contravención de lesiones levísimas. Evidentemente, pues no es lo mismo estar frente a un delito que frente a una contravención, pero lo quería acotar para determinar que no es que queda impune, sino que simplemente no es un delito, sino una contravención. El Código Procesal Penal nos establece en el artículo 16 que si estamos frente a un delito de acción pública, al Ministerio Público es al que le corresponde el ejercicio de esa persecución penal. En el artículo 17 nos establece que hay delitos que son de acción pública perseguibles a instancia privada. Y ahí, si bien es cierto, el Ministerio Público es quien tiene la potestad de investigar, sí necesita que el ofendido, o en este caso el afectado, pues inste y presente la denuncia y manifieste ese deseo de que efectivamente se investigue lo que sucedió. Y el artículo 18 nos establece cuáles son los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada, y aquí nos interesa señalar las lesiones leves. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a ver una jurisprudencia donde nos indica que el Código Procesal Penal de nosotros ya está estableciendo una posibilidad. O sea, si yo estoy frente a una lesión leve, yo soy lesionado en la práctica de un deporte y es una lesión leve, en realidad yo voy a tener la decisión de si considero o quiero que esto sea investigado por el Ministerio Público o no. Cuando son lesiones más que leves, graves o gravísimas, pues ahí sí es imperio o potestad del Ministerio Público. A manera de hacer un análisis que me parece a mí muy interesante, el artículo 37, y esto es un ejemplo, creo yo, otra vez, de la forma en la que se busca jalar al derecho administrativo este tipo de conductas o este tipo de situaciones. El artículo 37 del reglamento disciplinario de la UNAFUT establece, se titula, las faltas muy graves cometidas por un jugador que causan lesiones incapacitantes. Es decir, este artículo aplica únicamente cuando estamos frente a una situación en que un jugador lesiona a otro y le causa una incapacidad que es de más de 10 días naturales para la práctica del deporte. Es decir, ellos están considerando que eso es algo pues grave, que eso es algo que debe ser sancionado de una forma más fuerte que las expulsiones normales o que las situaciones normales, y establecen sanciones mayores y multas económicas mayores, y también la reincidencia en caso de reincidencia van aumentando. Entonces, quería simplemente poner este ejemplo para determinar un caso más de cómo se busca que el derecho administrativo sea el que regule todas las cosas. Y ya para ir finalizando, en el tema de jurisprudencia, tenemos un único antecedente donde la Sala Tercera, en la resolución 2012-179, dictada a las 10:14 horas del 10 de febrero del 2012, confirma la sentencia número 104-P-2010 emitida por el Tribunal Penal de Punta Arenas a las 7:10 horas del 24 de marzo del 2010, donde se declaró a JEPC autor responsable de un delito de lesiones graves cometido en perjuicio de LEDM, y se le impuso una pena de 1 año de prisión, se le concedió la ejecución condicional y se declaró también con lugar la acción civil, se le condenó el pago de 350.000 colones por daño moral, 77.466 por incapacidad temporal, y se condenó en abstracto para el concepto de incapacidad permanente. Bueno, ¿qué pasó en este caso? En este caso lo que pasó no es eso, sino que es de fútbol amateur aquí en Costa Rica. Se establece que en la disputa de un balón, en primer momento, se da un choque entre los jugadores, el jugador le pega un puñetazo y una vez que está en el suelo, se le va encima básicamente y lo sigue agrediendo. Entonces, la Sala Tercera consideró que evidentemente había un abandono completo de las reglas del juego, un abandono completo del objetivo del juego, y lo que había era una intención dolosa, definitivamente, de lastimar a su rival. Ahí pueden ver la jurisprudencia con más calma, es muy interesante porque hace un análisis de lo que debería ser el respeto de las leyes del juego y hace esa diferenciación. Ahora, después de haberlos aburrido con toda la parte técnica y teórica, les voy a poner unos ejemplos a ver si de alguna forma los puedo convencer. Hay que darle play ahí. Play.
Por ejemplo, esto es en un partido entre Boca y Vélez en el 2008, creo, por ahí. El portero es el Gato César, que además es un jugador muy conflictivo, y a Rodrigo Palacio. En realidad, si uno lo ve así, tal vez de primera entrada no ve lo que pasó, pero la justificación que hace César no es ni siquiera algo que se acerque a lo que pasó. Él dice que nada más levantó la piernita y que se cubrió, nada más. Ahora vamos a ver la repetición, donde evidentemente no pasa eso, y lo que hay es un deseo manifiesto, desde mi perspectiva, de lesionar a su contendiente. En realidad, aquí lo vamos a ver mejor. Es una locura lo que hace. Es una locura lo que hace el árbitro. No entiendo cómo, bueno, aquí está Fausto, que fue portero, él nos puede decir que eso no es una forma de cubrirse. Y además no entiendo cómo puedo yo decir que mi consentimiento como deportista implica que pase algo así y ser yo víctima de una situación de este tipo. Lo golpea a Palacio dentro del área. Esa es la de Eduardo Silva, esa también es muy conocida, donde a él le pegaron, o sea, fue una fractura bastante fuerte. Obviemos la música triste, pero en realidad este Martin Taylor, pues pienso yo que también abandonó completamente las reglas del juego y hay un deseo manifiesto de lesionar. Tal vez no pensó que iba a llegar a tal punto. Ahora lo vamos a ver en una repetición donde se ve que pasa la bola y se da el planchetazo. El planchetazo es casi a la altura de la rodilla en realidad. Hay una parte que es como un momento donde queda congelada la imagen, donde se ve pues la entrada ahí. Ya pasa la bola y pues creo yo que ahí no están disputando ningún balón. Probablemente ahí podríamos estar frente a una preterintencionalidad, porque tal vez no quería fracturarlo de esa manera, pero esta es del Cholo Simeone y a Julen Guerrero. Por el momento se ve como algo normal, pero si lo analizamos con más detenimiento, la bola ya va saliendo y él tira el taco para atrás, le clava uno de los tacos atornillables en el muslo y le hace ese pequeño huequito. A ver si podemos pasar al otro video. Esto ya es muy conocido por todos, creo yo. Estamos saliendo del deporte del fútbol para que no me regañen por aquello. 1997. Y en la pelea titular, es la pelea entre Evander Holyfield y Mike Tyson. Mike Tyson en algún momento, él dice que enojado porque Holyfield le estaba metiendo muchos cabezazos, que también los cabezazos son ilegales en el boxeo. Decide que pues va a explorar una nueva modalidad y lo muerde la oreja y le arranca un pedazo. La oreja a su contrincante. Evidentemente hay una vez más un abandono completo de las reglas del deporte, y incluso en este video no se ve, pero hay otros videos en los que ustedes pueden verlo en internet, donde ven que escupe el pedazo de oreja y ahí queda tirado en el ring. Ahí Mike Tyson nos demostró que no solo era letal con los puños, sino también con la mandíbula, porque arrancó un pedazo así fácil. Este es otro. Vean, es boxeo. Ya se acabó la pelea. Ya los boxeadores no tienen guantes. Acaban de dar el veredicto que el de pelo teñido ganó. Va a tratar de felicitar o abrazarse con el contrincante, y el contrincante decide que no estaba muy contento con el resultado y le fractura la mandíbula. En este caso sí puedo decirles que el boxeador fue detenido. Esto fue en Estados Unidos, fue detenido, pasó 8 meses en la cárcel, y a raíz de esta situación después pues aumentó su delincuencia, su capacidad de delincuencia, y después mató a una persona. Pero bueno, eso evidentemente nos
pienso yo que nos ilustra que hay un abandono completo del deporte y que es una conducta que debería ser. Y que me parece muy simpático estos últimos dos, porque es ciclismo. Uno pensaría que en ciclismo las cosas son muchísimo más tranquilas. Bueno, vemos ahí un codacito muy simple y que causa todo eso. Después ahí lo vamos a ver un poco más claro, donde no es que está pedaleando, sino que simplemente él le saca el codo y bota a su contrincante. Ahí, una vez más, él fue expulsado, esto fue en el Tour, él fue expulsado del Tour y evidentemente se determinó que era una violación a las reglas del deporte en este caso. Bueno, esa caída pudo haberle generado la muerte al ciclista, en este caso no pasó, pero pudo haber pasado. Y la última también, esta es un poco más simpática todavía, porque se empiezan a dar de golpes en media carrera a tortas, ahí va una y no se caen. Va otra, el resto del pelotón y el público de las cunetas alucinaban. Los púgiles fueron el italiano Bambila y el ruso Rubny. Ambos han sido expulsados de la carrera. Esos son varios ejemplos en los que yo puedo o quiero ilustrar esta situación donde yo considero que efectivamente el derecho penal sí debería conocer esto porque se aleja completamente de la práctica del deporte y como lo dije inicialmente, yo como deportista no dentro del riesgo permitido o dentro de mi consentimiento no está esto, no está pensar que mi contrincante va a abandonar completamente las reglas del deporte y va a causarme una lesión de este tipo. Ya para finalizar, nada más quiero decir que no es mi intención jamás complicar el deporte, muchísimo menos el fútbol, que es una de mis pasiones, porque son casos específicos, son casos críticos, no es que cualquier barrida, cualquier lance ya se va a creo yo que va a convertirse en esto. Y por ejemplo, les puedo ilustrar, no tengo el video, pero es muy reciente, el golpe que sufrió Kenny Cunningham cuando estaba celebrando el partido con el Olimpia en la final de la Liga CONCACAF, donde ambos jugadores brincan, disputan el balón, hay un choque de cabezas y Kenny cae lesionado. Por dicha no pasó, pero inclusive si hubiera terminado resultado muerte o una lesión incapacitante, no podríamos pensar que estamos frente a la comisión de un delito porque hay una disputa normal. Amado estaba repartiendo rojas, entonces mejor hasta aquí quedo. Muchísimas gracias. Esa sería mi participación.